Ya somos 200 personas conectadas, increíble la participación. Estamos muy contentos de poder charlar con ustedes hoy. Mi nombre es Felipe Cuadra, yo voy a estar guiando este webinar el día de hoy. Y bueno, saludos a todos los que nos están escribiendo desde Perú, Colombia, Guatemala, México, España, Ecuador, Chile. Tenemos un grupo muy rico, muy grande de personas de todos lugares de Latinoamérica, así que Panamá, mira, Brasil, encantados de poder compartir con ustedes. Como ustedes saben, en Rugby nosotros trabajamos con muchas empresas, vemos muchos datos y cada cierto tiempo aprendemos tantas cosas que tenemos como que liberarlo y compartirlo con la comunidad. Así que encantados de poder vaciarles todo lo que hemos aprendido acerca de la satisfacción, las remuneraciones y el salario emocional en estos tiempos de tanta incertidumbre que estamos viviendo en distintos países de Latinoamérica. Entonces, antes de partir con el seminario y de presentarles a Manuela, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy cofundador de Ragni, soy psicólogo organizacional, trabajo con todos nuestros clientes como consultor experto y también acompaño lo que hacemos en el desarrollo de productos. Y me acompaña Manuela Iglesias. ¿Cómo estáis, Manu? Hola, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. Manuela es nuestra Head of People Analytics. Ella es la que en el fondo asesora en términos técnicos y cuantitativos todo lo que hacemos con nuestros clientes y así que tiene una gran experiencia en estos temas y vamos a poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido en estos últimos años. ¿Se escucha bajito, me dicen? Voy a acercarme un poquito más al micrófono, a ver si me escuchan mejor. Em, Perfecto, vamos a revisar hartas cosas, cosas que tienen que ver con KPIs, cosas que tienen que ver con satisfacción. Nos vamos a detener bastante en los temas de remuneraciones, que es un tema que nosotros venimos viendo hace más de un año ya. Pero antes de eso, les voy a contar un poquito de nosotros para los que no nos conocen. Rugby es una empresa latinoamericana. Nosotros trabajamos en más de 8 países de Latinoamérica: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Son nuestras principales plazas. Trabajamos con más de 320 empresas, en general empresas grandes de más de 1000 personas, en todas las industrias, desde la logística, utilities, salud, retail, banca, y eso nos permite tener un grado bien importante de conocimiento, porque todas estas empresas buscan desarrollar su capital humano con nosotros y al final nosotros podemos también aportar un granito de arena y traerles lo que las otras empresas están haciendo, juntarla, sacar conocimiento y cada cierto tiempo como que se nos llena el balde de cosas que queremos contar y hacemos un webinar para poder contarles a todos y poder compartir porque creemos que son cosas que pueden ayudar harto en la gestión que ustedes están haciendo. Nosotros en Ragni somos una plataforma que ofrece un servicio tecnológico que tiene todo el ciclo de vida del colaborador, desde la contratación, la remuneración, el desarrollo, y con un componente de servicio y know-how importante. O sea, tenemos equipos de People Analytics, tenemos equipos de consultoría que son expertos temáticos en lo que están haciendo y que te acompañan para que tus procesos salgan perfectos y puedas cumplir tus objetivos. Y como les dije también, vemos el Employee Journey completo, desde la atracción y reclutamiento, las remuneraciones, el onboarding, la capacitación, el desarrollo, etcétera, etcétera. Así que si quieren, al final podemos conversar si les interesa alguna de nuestras herramientas, pero fin del comercial, vamos a lo que nos convoca. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y de poder mostrarles lo que hemos aprendido en estos temas que son tan interesantes. Así que vamos con el seminario. Un poco para partir, quiero hacer un poquito de memoria y yo creo que a nadie sorprendo si es que digo que los últimos 3 años han sido súper largos. Tuvimos cambios políticos profundos en muchos países de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, vivimos temas que son políticamente complicados, cambios de dirección, incluso en algunos países tenemos cambios en las reglas del juego. Encima de eso tenemos una pandemia mundial que trajo un montón de consecuencias para el mundo del trabajo, por ejemplo, lo que yo considero uno de los cambios más radicales en la historia del trabajo. O sea, de un momento a otro pasamos más o menos un 70% de los knowledge workers pasamos de trabajar en oficina a trabajar remotamente, de un momento a otro, sin aviso, sin preparación, y eso conllevó un montón de consecuencias en las organizaciones, algunas que todavía estamos sintiendo, aceleración de la transformación digital y el teletrabajo se pusieron pero con todo en nuestro panorama.
y también nos trajeron nuevos desafíos en el balance entre la vida familiar y laboral. O sea, los que tenemos hijos, por ejemplo, como Manuela y como yo, que tenemos hijos de la misma edad, les podemos contar muchas historias de cómo lo desafiante que es, por ejemplo, tener un bebé recién nacido en el contexto del teletrabajo o sin posibilidad de tener tan cerca tu red de apoyo y los desafíos que eso te da para poder balancear tu vida familiar y laboral. Entonces, si hubieron tantos cambios, la pregunta que queremos hacerle hoy día y de lo que queremos charlar es si estos cambios ocurrieron y pasaron tantas cosas y cambiaron tanto las condiciones de las empresas. ¿Es razonable pensar que las empresas y los trabajadores se mantienen igual que antes? O sea, ¿es razonable pensar que las cosas que antes motivaban, atraían, retenían a los trabajadores son las mismas? ¿O quizás es razonable pensar que pueden haber algunos cambios que vienen de estos desafíos, que pueden ser más o menos permanentes, pero que las viejas fórmulas a veces no van a ser tan adecuadas para poder resolver los temas como creeríamos? Entonces, nosotros hace tiempo que estamos con esta pregunta y lo que queremos hacer en este seminario es poder mostrarles algunos puntos de datos que levantamos nosotros en procesos de gestión de personas de nuestros clientes, en encuestas que hemos hecho con profesionales de gestión de personas, benchmarks externos que hemos mirado, para poder mostrarles o a poder charlar acerca de algunos cambios importantes en las preferencias y en las prioridades de los trabajadores que tienen que ser reflejados en la oferta de valor de las empresas para mantenerse atractivas y para mantenerse como empresas que pueden retener, y retener el talento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tocar distintos temas. Manuela nos va a ir comentando respecto a las cifras que vamos a ir revisando, pero lo más importante acá es que en cualquier momento, si ustedes tienen un comentario, una duda, si quieren poner algo, ocupen la sección de preguntas y respuestas que está arriba en su barra de tarea, que dice preguntas o dice Q&A, dependiendo de cómo tengan configurado su cliente, y ahí vamos a poder ir acumulando todas las preguntas y comentarios y vamos a poder ir respondiéndolo. A nosotros lo que más nos interesa es poder responder sus preguntas y comentarios, así que no tengan miedo, pongan todas sus consultas ahí, y si son hartas, vamos a parar el seminario y vamos a dedicarnos solamente a charlar de lo que ustedes nos están preguntando. Así que partamos nomás. ¿Estáis lista, Manu? Vamos, ahí nada, hacer un alcance, así spoiler alert, que efectivamente sí, han habido cambios, en las expectativas, en lo que buscan los colaboradores, y estamos acá para echar luces sobre estos cambios, y a la vez que ya pasó, en el fondo, el choque inicial del cambio, lo que pasó en 2019, el 2020, eso fue como el choque inicial. Hoy estamos viendo que las empresas se están asentando en este cambio, que son cambios ya más arraigados, más fundamentales en la cultura, en la propuesta de valor, y que ya llegó la hora y se nota la presión dentro de las empresas por adoptar estos cambios y empezar a construir esta nueva normalidad post pandemia. Bueno, no post pandemia, quizás un poco pronto para decirlo, pero cuando el mundo ya se está un poco asentando todo esto que ya se vivió estos últimos 3 años, esta gran revolución. Claro. Entonces es momento de ver cómo nos tenemos que mover nosotros también. Exacto. Vale, démosle. Démosle. Entonces, tres temas cruciales que queremos ver con ustedes hoy. El primero tiene que ver con la satisfacción laboral. ¿Qué es lo que hace que las personas trabajen contentas, se queden y recomienden a la empresa? Todo lo que tiene que ver con clima, engagement, retención de talento. Segundo, queremos hacer un doble clic en el salario, ¿ya? Si es igualmente importante, y fundamentalmente queremos mostrarles un benchmark que hemos preparado para ustedes, que les va a servir para poder saber cuál es el nivel medio de satisfacción con el salario. O sea, típica pregunta que uno hace en una encuesta de clima: ¿qué tan satisfecho estás con tu remuneración? Tenemos un benchmark que vamos a poder utilizar y vamos a poder incluso ir viendo cómo ese benchmark se ha movido en los distintos años. Y lo tercero que queremos mostrarles es ir un poco más allá del salario y ver qué buscamos además de la remuneración. El componente de propósito, oportunidades, calidad de vida, beneficios, en fin, lo que se llama salario emocional, ¿ya? O beneficios más allá de lo pecuniario, que son muy importantes, pero que hemos visto algunos cambios también de prioridades que son bien interesantes y yo creo que van a ser un poquito polémicos, ¿eh? Así que en cualquier momento, si tienen una duda, no duden en preguntarnos. Toda la data que vamos a mostrar es data a nivel latinoamericano, empresas de distintos países, encuestas que son con alcance LATAM también, así que a menos de que diga ahí que es data de un puro país o de una cosa, son datos generalizables a Latinoamérica en gran medida. Partamos entonces. Satisfacción laboral. ¿Por qué es importante la satisfacción laboral, Manuela? Uf, mira, primero que nada, hay un deber ético como empleadores de tratar de apoyar la satisfacción laboral de tus colaboradores porque básicamente están sentados
trabajando 9 horas al día y si podemos aportar un granito de arena ahí, vale. Pero también, bueno, tiene un impacto importante, nosotros sabemos, en el engagement, y sabemos que por otra parte el engagement le pega mucho a otras métricas muy relevantes para las organizaciones. O sea, por ejemplo, organizaciones con mayores índices de engagement muestran 22% más de rentabilidad, 65% menos de rotación, 10% mejores ratings por parte de los clientes, 21% mayor productividad, 37% menos ausentismo, puras métricas que son las métricas claves que llegan nuestros clientes, por ejemplo, a decirnos cómo puedo mover esto, cómo puedo disminuir el ausentismo, cómo puedo mejorar la productividad de mi gente. Y básicamente, muchas de estas métricas se ven fuertemente y directamente impactadas por el nivel de engagement de los colaboradores, que está muy en línea con su nivel de satisfacción también. Entonces, Es súper por ahí va la importante. cosa, son números grandes. O sea, si queremos tener buen desempeño sostenible en el tiempo, es re importante que las personas estén contentas. Además de tener un deber ético de generar buenos lugares de trabajo, hay una justificación de negocio importante acá, de poder retener el talento y de poder hacerlo sostenible. Si quieren, más adelante podemos conversar acerca de cómo comprobar estos vínculos, pero ciertamente hay una base acá de que la satisfacción laboral, más allá de ser algo sencillo, es algo, o sea, algo como de buena crianza, por decirlo así, de tener, es algo que tiene un sentido de negocio. Y aquí nos están preguntando sobre las métricas clave. Las métricas clave que tú vayas a encontrar están acá abajo y son particularmente tres. Satisfacción laboral, que es cuando uno le pregunta a las personas directamente qué tan satisfechas están con su puesto de trabajo. Preguntas tipo, me encanta trabajar acá, creo que este es un buen lugar para trabajar, estoy contento con mi trabajo actual. Ese es un primer concepto de satisfacción. Engagement, que es un concepto un poquito más avanzado, que tiene que ver con eso, más que las personas puedan dedicarse con energía, con concentración a sus tareas, en el fondo, como decimos en Sudamérica, que estén camiseteadas, además de estar contentas, que estén energizadas. Y lo último que se ha visto mucho es esta métrica de ENPS, que viene del mundo del marketing, donde les preguntamos a los colaboradores si ellos recomendarían venirse a trabajar a esta organización, que es una métrica súper buena porque encapsula un montón de juicios que las personas tienen dentro de su cabeza. Entonces, tú puedes estar más o menos contento, más o menos energizado, pero al final si te preguntan, ¿le recomendarías a un amigo cercano ir a trabajar para acá? Ahí ya como que la piensas dos veces porque una recomendación en el fondo uno se la juega cuando recomienda algo. Entonces, es una súper buena métrica, como que encapsula la satisfacción laboral y muchas organizaciones la están midiendo bien seguida porque tiene un alto nivel de correlación con las otras métricas de satisfacción. Eh, Si puedo meter la cuchara, Felipe, lo que sí, nos ha por supuesto. pasado mucho últimamente, sobre todo empresas grandes, empiezan a meter métricas también de intención de permanecer en el lugar de empleo por un buen tiempo. Eso también está haciendo una métrica bien relevante, dada toda la fuga de talento que se ha visto en los últimos años, diría. Sí. También una métrica Acá hay un relevante. par de preguntas como respecto al NPS. ¿Cómo se puede mejorar el NPS a través de una empresa, a través de People Analytics? Eso lo podemos revisar un poquito más adelante, pero básicamente el NPS tú no lo puedes preguntar solo, ¿ya? O sea, tú no puedes preguntar, ¿recomendarías sí o no? Y quedarte tranquilo con eso. Tú tienes que acompañarlo de ciertos atributos, que son los atributos clásicos de la gestión del clima. Entonces tú preguntas si recomendarías o no, y le preguntas también 5 o 6 cosas. ¿Cómo estás con tu jefe? ¿Tienes la autonomía para tomar las decisiones que necesitas para cumplir con tu trabajo? ¿Ves que acá hay oportunidades de desarrollo laboral? Eliges 5 o 6 atributos que acompañan el ENPS. Entonces después, cuando la gente te diga, oye, sabes que no estoy contento, no recomendaría, tú vas a tener una noción de por qué no lo harían o cómo mejorar. Este es el típico ejemplo de métrica micro, que si se pregunta sola es muy decidora, pero muy difícil de interpretar. Entonces, mucho ojo, no pregunten el ENPS solo. Al menos lo mínimo que podamos hacer es dejar una cajita de texto abajo para que nos cuenten cómo mejorar. Idealmente tener algunos atributos que nos interesen, que podamos después correlacionar con el resultado. Nosotros tenemos un montón de información respecto a estos tres conceptos. Si quieren, después se los podemos enviar. Tenemos benchmarks respecto al ENPS, de la metodología y todo. Preguntó ahí Lidia, claro, el ENPS se pregunta del 1 al 10. Se consideran detractores las respuestas 1, 2, Del 3, 0 4, al 5 y 10. 6, ¿cierto? Del 0 al No, 10. Del 0 al cero al 6, 6 son los detractores. detractores y se consideran promotores solamente de el 9 y el 10. ¿Cuál es la traducción de ENPS? ENPS significa Employee Net Promoter Score, o sea, la traducción sería nivel de promoción neta del empleado, una cosa por el estilo. Pero en el fondo es
¿recomendarías comer en este restaurante o no? ¿Ya? Eso es lo que te están preguntando y encapsula toda la experiencia del colaborador cuando te dicen que sí recomendaría. Entonces, es una métrica que ha agarrado mucho vuelo. Ahora, ¿cómo se ha movido el INPS? Nosotros lo medimos todo el tiempo. Acá tenemos un dato bien interesante, ¿ya? Acá a la izquierda tenemos nuestro benchmark del 2021 de INPS, ¿ya? Donde encontramos el 2021 que el 54% de las personas eran promotoras, o sea, en general los niveles de INPS eran súper altos, 54% de promotores es un nivel alto. Y el INPS se calcula restando estos 54% de promotores, se le restan los detractores que están acá abajo. Entonces, si tú restas 18 de 54, te da 36 y ese es tu puntaje neto. Pero lo que vemos cuando lo volvimos a ver en el 2022, volvimos a revisar nuestros benchmark, es una disminución muy significativa del nivel de recomendación, ¿ya? Del 36 a 9, ¿ya? Y esto va de forma bastante transversal. Lo que decía Felipe antes de que nosotros tiramos la pregunta de INPS, pero no aislada, nosotros también hemos identificado cuáles son las palancas que han llevado a esta disminución también. Entonces podemos tener un poquito más de insight respecto a qué está pasando, por qué está pasando esto, y es lo que vamos a hablar ahora, pero de por sí esta métrica ya es muy relevante. O sea, las personas están recomendando menos su lugar de trabajo hoy en día, están menos satisfechas con su lugar de trabajo. Sí. Y lo otro que hacemos en estos estudios, para que los que están preguntando, acá el N total de estas dos cosas es de cerca de, creo que era algo así como 800.000 respuestas. Se hizo en todos los sectores, en distintas empresas. Próximamente vamos a lanzar una nueva versión de nuestro benchmark, donde vamos a tener todo el detalle metodológico, pero quédense tranquilos de que esta es una muestra bastante, bastante grande de empresas. ¿Ya? Lo otro que hacemos nosotros es que preguntamos estos drivers o atributos y lo que vemos es, mediante un estudio estadístico, cuáles son aquellos atributos que son los más importantes para el INPS, ¿ya? Y preguntamos varias cosas y siempre nos aparece que oportunidades de desarrollo es el atributo más importante. O sea que cuando una persona mira que en el lugar de trabajo en el que está tiene oportunidades para desarrollar sus competencias, entonces tiende a recomendar ese lugar de trabajo y eso era muy predictivo. Pero en el 2022 vimos un cambio en la relación entre estas variables y las oportunidades de desarrollo, en la data que tenemos ahora, dejaron de ser tan predictivas de la recomendación. Y lo que sí se mantiene como predictor es el salario, ¿ya? O sea, la satisfacción como las remuneraciones es ahora, en la data que tenemos de 2022, el principal predictor del INPS. Las personas que están contentas con su remuneración tienden a recomendar más que las personas que no están contentas. Y esto yo creo, hasta ahora hemos visto datos, aquí viene un poquito de interpretación, ¿eh? Pero yo creo que esto no es tan raro, ¿ya? Que cuando el 2021, si se acuerdan, en muchos países vivimos procesos muy expansivos económicos, países que crecieron muchísimo, ¿ya? Y por tanto, estábamos, por decirlo así, en un periodo como de vacas gordas. Y cuando están las vacas gordas, y tenemos más o menos asegurado que el mercado del trabajo es competitivo, que si pierdo mi trabajo no me va a costar mucho conseguir otro y que la economía está creciendo, nos empiezan a importar otras cosas, como las oportunidades de desarrollo, ¿ya? Pero ahora que estamos viendo procesos inflacionarios muy importantes en muchos países, que las tasas de desempleo y las tasas de incertidumbre empiezan a crecer, las prioridades de las personas también cambian y parece que están yendo hacia cosas más concretas, ¿ya? O sea, a mí lo que primero que me importa es que este sea un trabajo donde yo me pueda quedar y donde me paguen bien. Si además puedo aprender, genial. Pero la primera prioridad al parecer cambió. Exacto. Y eso también está en concordancia. Acá tengo, bueno, el dato en Chile, pero básicamente los sueldos reales del año 2021 al 2022 cayeron un 2,3%. Somos un 2,3% más pobres en Chile. Por lo tanto, las remuneraciones empiezan a ser un poco más relevantes. Y si somos un 2,3% más pobres, también estamos más insatisfechos con nuestras remuneraciones, lo que nosotros sabemos que le pega de manera muy directa al INPS, a este índice. Claro. Acá hay un tema como si se acuerdan, de la pirámide de las necesidades. Entonces, en la medida que yo tengo mi necesidad de tener un trabajo estable, con una remuneración que sea suficiente,
Encima de eso voy construyendo cosas como la pertenencia, el sentido del propósito, las oportunidades de desarrollo. Pero en la medida que empiezo a ver que la base de esta pirámide se empieza a desafiar, que ya está más difícil encontrar trabajo, que las remuneraciones son más bajas, ¿ya? Mi foco va naturalmente a bajar, ¿ya? A bajar hacia las cosas más concretas. Y esto yo creo que es una alerta que nosotros levantamos para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo o los focos que estamos teniendo como organizaciones, ¿ya? Porque en tiempos de vacas gordas los focos son crecimiento, de retención, etcétera, pero si se viene, como estamos viendo en algunos casos, de hecho la Fed lanza números hoy día vamos a saber si Estados Unidos entra en recesión o no. Si se viene, por ejemplo, una recesión, las prioridades son distintas, ¿ya? Las remuneraciones bajan, el mercado del talento se hace más flexible, hay más gente disponible para trabajar y las empresas tienden hacia la eficiencia más que hacia la inversión. Entonces, esas prioridades cambian a nivel de las estrategias de las compañías, también cambian a nivel de las prioridades de las personas y van a valorar más cosas como los salarios, cosas como la estabilidad laboral, más que otras cosas que son de mayor nivel o que son más de periodos de bonanza. Acá tenemos un dato que nos levantó Manu que está bien interesante, ¿eh? ¿Quieres que lo vea yo? Este dato nos pareció bien interesante. Y acá de nuevo vamos a entrar en interpretación, pero básicamente lo que vemos es que hay cierta tendencia a que a mayor tamaño de la empresa hay eh, hay más promotores dentro de la empresa, ya el NPS está un poquito más alto. ¿Qué es lo que estamos interpretando acá? Es que las empresas que tienen mayor cantidad de empleados, los shocks en los momentos de recesión, etcétera, les pegan menos directamente que una empresa chica, con menos cantidad de empleados, etcétera. Entonces, pueden darse el lujo de mantener sus sueldos, por ejemplo, por más tiempo, incluso seguir aumentando los sueldos más que empresas más pequeñas. Y esto es lo que se puede estar viendo reflejado acá. Efectivamente, los empleados que están en empresas más grandes se han visto protegidos un poco de esta recesión o de esta crisis, versus empleados de empresas o colaboradores de empresas más pequeñas que han sentido más en primera persona cómo ha cambiado la experiencia, las remuneraciones, etc. Sí. Esa es un poco la interpretación que le hemos dado y también bueno, está respaldado por la lámina siguiente en el fondo, que efectivamente las remuneraciones están bastante por encima en empresas más grandes. Entonces también eso, si nosotros seguimos con esta lógica de que las remuneraciones son el factor que hoy en día está pesando más al momento de recomendar una empresa, efectivamente se ve acá que las empresas más grandes han podido mantener estas remuneraciones altas más que las empresas más pequeñas. Sí, para los que nos están preguntando por el chat, el cálculo del INPS, tú preguntas del 0 al 10 y luego tú cuentas cuántos son promotores y cuántos son detractores, restas y sacas el porcentaje. Es así de sencillo. Entonces tú puedes tener un puntaje de INPS que va desde menos 100 a más 100. En general, un puntaje positivo es algo muy bueno. Si ustedes miran, por ejemplo, el benchmark, que lo tengo acá, el benchmark que hicimos el año pasado, en promedio nosotros encontramos en las empresas un NPS de 35,8%, o sea que el 54% son promotores, el 18% son detractores. Y este es un buen parámetro y lo tenemos en nuestro benchmark, que lo pueden encontrar en nuestra página web. También tenemos datos para distintos países, porque en los distintos países los resultados son bien diferentes, ¿ya? Algo pasa en Colombia que todo el mundo, o al menos los que contestaron, dan puntajes mucho más positivos que, por ejemplo, en Perú, ¿ya? Puede tener que ver con factores culturales, con distintas cosas. Camila pregunta si les mandamos el link. Ni un problema, cuando les mandemos las comunicaciones de este seminario, también les podemos mandar este benchmark para que lo tengan a mano. Así que, encantado. Oye, muchos comentarios, ¿eh? Está entretenido esto. Estamos tratando de contestarlos todos en la medida que vamos hablando. Manu, piden si puedes repetir la pregunta respecto a la permanencia de un colaborador. ¿Cómo se mide la intención de permanecer? Nosotros hemos visto que una de las formas más buenas de preguntarlo, pero también es una pregunta bien ácida, es frecuentemente pienso en renunciar. Eso en el fondo te da una buena idea de cuántas personas están comprometidas o piensan quedarse en un largo tiempo en la empresa, cuántas personas no.
otras formas de preguntarlo, que es lo que recomendamos cuando no tienen realmente problemas de fuga de talento y quieren preguntarlo varias veces al año, es preguntar, por ejemplo, ¿pienso permanecer en esta empresa por un largo tiempo? ¿Me veo trabajando en esta empresa por un año o más? Esas serían como más o menos las preguntas. Hay varias formas de preguntarlo. Diríamos que la más predictiva, la que ha mostrado ser más predictiva de la fuga real, es el frecuentemente pienso renunciar. Una persona que está frecuentemente pensando en renunciar es bastante probable que deje la empresa de manera voluntaria en el mediano plazo. Sí, hay una polémica acá en el chat. Mira, no hay como una regla. Nosotros lo hacemos del 0 al 10. Hay gente que lo hace del 1 al 10. La verdad es que yo no creo que haga mucha diferencia, pero nosotros recomendamos hacerlo del 0 al 10, con 11 ¿cómo se llama? Opciones. Pero si lo estás haciendo del 1 al 10, no hay problema. Si lo estás haciendo del 1 al 5, que también lo hemos visto, eso es complicado, ¿ya? Porque aritméticamente, si uno hace el NPS del 1 al 5, debiese considerar como promotor solamente la respuesta 5, que es el top 20%, como del 0 al 10, el top 20% es la opción 9 y 10. Entonces tengan ojo con eso, si lo preguntan de esa forma. ¿Ya? Vamos, entonces esto ya lo vimos de los datos de salario en distintas empresas. Es bien interesante porque acá van a ver, o sea, lo que nos está diciendo esto es que hay un efecto de base de que las personas están menos satisfechas con su lugar de trabajo, ¿ya? Yo creo que también tiene que ver con que del 2021 estábamos como saliendo de una especie como de euforia, de que la pandemia se empezó a retirar, la economía se empezó a abrir, pudimos volver a ver a nuestra familia y estaba todo el mundo muy contento. Nosotros vimos como los puntajes de clima en las empresas empezaron a saltar, pero ahora como que ya se nos pasó un poco la euforia. Las cosas vemos que en algunos casos están empeorando, hay muchas empresas que están haciendo despidos y el mercado del trabajo se viene enlenteciendo, entonces es natural que volvamos a un estado donde estamos un poquito menos satisfechos y donde nos importen más las cosas como las remuneraciones, y ciertamente este efecto no es igual en empresas grandes que en empresas pequeñas, ¿ya? En general, en empresas pequeñas, las tasas de satisfacción son menores, ¿ya? Y también los salarios, esto es data de Chile, para los que no sean de Chile, más o menos esto es casi lo mismo en dólares, porque el dólar está más o menos a mil pesos. Estos son los salarios, a medida que tú vas en una empresa más grande, los salarios tienden a aumentar de forma muy sistemática. Entonces, están conectadas estas cosas. Si tú tienes si el salario se convierte en un driver importante de la satisfacción, evidentemente va a ser mejor el efecto de eso en empresas que pagan más. Y eso es bien importante. ¿Recomiendan hacer este tipo de encuesta de forma anónima? Sí, recomendamos que sea anónimo o confidencial según puedan hacerlo. En ningún caso se debe tomar algún tipo de acción individual cuando alguien contesta una cosa como esta. O sea, si tú, por ejemplo, a mí me llaman del banco y me preguntan, oye, del 0 al 10, ¿cómo nos evaluaría? Y yo les pongo un 1, yo sé que después me van a contactar para saber qué pasó, etc. En el INPS no se recomienda hacer eso. Hay que hacer planes de acción, hay que priorizarlo, hay que ver cómo podemos mejorar, pero no necesariamente ir a interpelar directamente a las personas, porque se puede generar un círculo vicioso donde te evalúan mal, tú los interpelas y después te evalúan bien para que no los interpeles, para que no los retes en el fondo, para que no los regañes. Así que muy importante hacerlo de forma anónima. Y respecto a la frecuencia, más frecuente es mejor. De repente, una vez al mes es demasiado, pero al menos 3 o 4 veces al año es bueno preguntar estas cosas y si podemos hacer una encuesta bien micro, bien al detalle de 5 o 6 preguntas, ni se van a dar cuenta de que los encuestaron. Si hacemos 80 preguntas, evidentemente no lo podemos hacer más de una vez al año porque nos van a tirar la encuesta por la cabeza porque es demasiado tiempo. Pero si hacemos algo micro, bien direccionado, lo podemos hacer de forma frecuente. Si es de forma anónima, ¿cómo conocer en qué áreas hacer planes de acción específicos? Súper buena pregunta. Hay que distinguir anónimo de confidencial. En general, estas encuestas son confidenciales, en el sentido de que yo nunca voy a revelar qué contestaste tú. Pero yo te envío, por ejemplo, una encuesta que tiene un link y ese link trae información tuya. Entonces yo sé, por ejemplo, en qué área trabajas, etc. O te tengo que preguntar en qué área trabajas y algunos factores demográficos. Entonces, no es anónimo, porque anónimo significa que yo no tengo idea quién es esta persona. No le puedo atribuir un área, no le puedo atribuir un género, nada. Entonces, eso es anónimo, ¿ya? No se recomienda tanto hacer encuestas anónimas porque es muy difícil después tomar acciones respecto a lo que está pasando. Es mejor hacer encuestas confidenciales
que incorporan alguna data que te permite ubicar la respuesta, pero nunca revelar a nivel individual quién evaluó quién, y un buen proveedor de respuesta te puede, ¿cómo se llama?, ayudar. ¿Qué porcentaje de respuesta consideran representativo en una encuesta? Bueno, hay calculadoras para eso, pero la regla general que tengo yo, aquí si quieren, si estoy mal, es culpa mía, no, esto es más experiencia que nada. Cuando son menos de 100 personas, yo siempre le pido a mis clientes que sea el máximo posible. O sea, ojalá sobre 60-70%. Cuando son grupos grandes, con un 40% basta. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una empresa de 2.000 personas y quieres saber a nivel macro cómo está la cosa, si te contestan 400 personas ya estás listo, ya tienes información suficiente para saber a nivel macro. Pero si quieres saber cómo está la gerencia de ventas, que son 100, ahí tienes que asegurarte que todos contesten o que casi todos contesten para poder tener un porcentaje representativo. Nuevamente, hay calculadoras, lo pueden ver online, para saber con márgenes de error establecidos cuál es la muestra que deberían tener, pero por regla general, menos de 100, 150 personas, buscar arriba del 60%, más de 500, 1000 personas con 40% ya basta, por regla general. Hartas preguntas, entretenido. Sigamos entonces, porque tenemos más data. Bien, vemos la distribución entonces del INPS por país. Es interesante que no hay demasiada variación. Colombia se escapa un poquito. Chile también tiene un porcentaje importante de promotores y neutrales. Sin embargo, vemos más o menos parecido. Es interesante acá que México vendría siendo como el que tiene el INPS un poquito más crítico. Y esto se coincide también con que es el país de LATAM o uno de los países de LATAM con mayores índices de rotación, que también puede estar viéndose afectado ese indicador con el tema de la recomendación del empleador actual. Sin embargo, vemos que es bastante parejo en Latinoamérica, no vemos ni un país que tenga un 70% de promotores. Estamos todos pasando por probablemente situaciones y experiencias bastante similares que el resto de LATAM. Sí, Silvia nos pregunta cuál es el NPS aceptable. Bueno, ahí tienes que tener algún tipo de benchmark. En general nosotros consideramos que un NPS sobre 20 ya está bastante bueno, pero hemos visto compañías que logran sin problemas NPS de 60, 70 también. ¿Ya? Un NPS negativo, o sea, donde hay más gente que dice que no le gusta, no recomendaría a alguien, es evidentemente un tema problemático. Es importante acá tener algún benchmark. Han cambiado mucho los puntajes de benchmark de los años anteriores a este año, entonces tenemos que lanzar en este cuarter un nuevo benchmark para poder darles ese parámetro, así que si nos aguantan un poquito se los vamos a poder dar nosotros, pero si no se pueden quedar con esta lámina, le sacan un pantallazo, anda por acá la cosa, ya actualmente. Ok, segundo tema que queremos ver, salario. ¿Ya? Entonces, del primer tema de satisfacción entendimos que, ok, perfecto, hay distintas cosas que mueven la satisfacción, pero el salario está tomando protagonismo en las prioridades en la cabeza de nuestros colaboradores. Entonces se ha vuelto algo muy predictivo de la satisfacción y de la recomendación. Entonces la pregunta acá base, porque cuando tú preguntas, lo típico, todos los que han hecho encuestas de clima saben esto. Si tú preguntas satisfacción con el salario, todo el mundo te va a decir que están chatos, que no les gusta, que quieren ganar más plata, porque no hay nadie que quiera ganar menos plata, si eso es una cosa cuantitativa. Entonces es muy distinto a cuando uno pregunta cómo estáis con tu jefe o cómo estáis con las condiciones laborales, donde en general tú tienes patrones de respuesta más positivos. Muchas veces cuando uno incorpora preguntas respecto al salario, las preguntas del salario son las peor evaluadas de la encuesta. Entonces aquí nosotros siempre hemos tenido el bichito de saber cuál es el nivel apropiado o estándar de satisfacción para que ustedes puedan, tener un parámetro, ¿ya? Y aquí nos pegamos la zambullía y hicimos un benchmark que estrenamos con ustedes el día de hoy, que yo creo que les puede servir harto. Entonces, nuestro benchmark son 850.000 respuestas en encuestas de clima de nuestros clientes respecto a la satisfacción con la remuneración. Y estos son los resultados por año, ¿ya? Estamos en el 2022, el 48% de las personas nos dijeron que estaban satisfechas con la remuneración actual. Y si se fijan, el año pasado, que es el intervalo que estamos mirando, esto era un 56%, ¿ya? Y el 2020, cuando estábamos en plena crisis, 2020-2019, tuvimos una baja bien importante en los niveles de satisfacción.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos una disminución bien significativa entre el año pasado y este año en los niveles de satisfacción con la remuneración, una caída de 8 puntos, desde el máximo histórico que tuvimos el 2021, considerando que nosotros tenemos data confiable de 2016. Entonces hemos visto como a partir de 2016 las cosas empezaron, parece que a mejorar, la satisfacción con los salarios empezó a mejorar, el 2019 se estancó, bajó, COVID-19, incertidumbre, mucha gente quedó sin trabajo, empezaron los fenómenos inflacionarios, bajó bastante, nos anduvimos recuperando el 2021 y el 2022 volvimos a bajar. ¿Ya? Entonces, cuando la próxima vez que ustedes pregunten, aquí tienen un benchmark, un parámetro que les puede servir para poder saber cuál es el nivel de satisfacción con la remuneración. Detrás de eso, nosotros tenemos información por país, por industria, por distintos ámbitos que les vamos a compartir más adelante cuando lancemos el benchmark, pero esto es un adelanto interesante, ¿ya? O sea, si más o menos raya para la suma, 50% de la gente es normal que no esté satisfecha con la remuneración. Si tú tienes arriba de 50%, es que estás pagando bastante bien y la mayoría de la gente está contenta, y si estás abajo, estás pagando más mal. Es una fuente interna, la fuente de este estudio son del orden de 150 empresas en Latinoamérica de todas las industrias. Entonces tenemos acá empresas de salud y 850.000 personas dentro de esas empresas. Entonces es algo, un dato bien grueso que después vamos a poder ir quebrando por país, por industria. Así que les vamos a avisar cuando tengamos ese dato y lancemos ese benchmark que va a ser próximamente para que lo puedan ver en su país y en su industria. Pero este es un benchmark general a nivel LATAM. Ahí les vamos a ir contando más detalles, pero un buen lugar para partir. Y esto es un poco Eh, lo que comentábamos antes, no sé si Felipe querés que lo Estás introduzca como... cubriéndote el micrófono, Manu. Uy, perdón, ahí sí. Sí. Esto es lo que comentábamos antes, que efectivamente la satisfacción salarial covaría bastante con el INPS. O sea, se ve cómo, a ver, cómo se lee este gráfico. Básicamente tenemos agrupados en cada una de estas columnas cada una de las categorías del INPS. Por ejemplo, en la primera columna tenemos el 100% de todos los detractores del INPS. En la segunda columna tenemos el 100% de todos los neutrales y en la tercera columna el 100% de todos los promotores. Ahora, dentro de cada columna, por ejemplo, en la columna del medio, dentro de los neutrales, un 5% de ellos está muy satisfecho con su salario. Un 40% está satisfecho, un 35% está neutral, o sea, ni satisfecho ni insatisfecho, y así se lee este gráfico. Y podemos ver que, en el fondo, la columna de promotores están significativamente más satisfechos o muy satisfechos con su salario, que es lo que comentábamos antes. Hay un fenómeno o un efecto bien directo entre el salario monetario y la recomendación que las personas hacen de su empresa o el indicador del INPS. Ah. O sea, aquí tú ves la correlación en el fondo. Y es bastante directo el efecto que tiene. Ya lo que explicaba un poco Felipe antes, volvimos a las bases. El salario importa y importa mucho hoy en día. Sigamos entonces. Y acá lo tenemos por rubro, la satisfacción con el salario por rubro, ¿ya? Entonces esto también les puede servir. Esto está separado por los 5 niveles de las preguntas que hicimos, desde muy satisfecho a muy insatisfecho. Entonces ustedes pueden ver acá que las cosas cambian bastante por rubro. Entonces tenemos, por ejemplo, que el nivel mayor de satisfacción con la remuneración está en medio, el menor está en comercio retail, ¿ya? Como es de esperarse de cierta forma, ahí los salarios pueden ser menos competitivos, y hay varias cosas que están entre medio. Llama la atención, por ejemplo, industrias como minería, donde tradicionalmente los salarios son muy altos y muy competitivos. Eso no te dice que la gente necesariamente va a estar contenta con el salario que está recibiendo. O sea, acá probablemente hay una correlación con el salario real que las personas están recibiendo, pero una cosa es cuánto como y otra cosa es cuánta hambre tengo. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema que no necesariamente es lineal, no es como que los sectores mejor pagados tradicionalmente sean los más contentos, al contrario, tenemos dentro de de los más contentos tenemos, ¿cómo se llama? Cosas como educación, ¿ya? O manufactura, que no tienen los salarios más altos. Así que aquí tienen otro benchmark que pueden utilizar para ver la satisfacción salarial por rubro. Ya, entonces vamos más allá del billete, porque ya hablamos mucho de plata y queremos hablar también un poquito de lo que hay más allá del salario, ¿ya? Entonces, hay un concepto que se está, ¿cómo se llama?, conversando mucho, que es el concepto de salario emocional, ¿ya?
El salario emocional es aquella parte de la compensación no monetaria que apunta al bienestar, al propósito y beneficios adicionales al salario. ¿Ya? En tiempos de alta competitividad, por el talento, el salario emocional suele ser decisivo en la retención y en el engagement. Esto lo sabemos, hay un montón de información al respecto. ¿Ya? Entonces sabemos que cuando las cosas andan bien, la gente se fija mucho más en temas de propósito, de beneficio, de bienestar, que cuando las economías están más estresadas o cuando hay menos oportunidades. Entonces, aquí también tenemos algunos datos interesantes. Y acá, antes de meternos así como en el detalle, para las personas que, que les sea un poco ajenos este concepto de salario emocional, básicamente tiene varias componentes. Es la percepción de oportunidades de crecimiento al interior de la empresa, de desarrollo personal y profesional, el ambiente laboral también pesa bastante, la cultura y que los valores están alineados con los nuestros propios, un balance de vida personal y vida laboral y autonomía y esa sensación de ser capaz de tomar decisiones que impactan mi trabajo. Esos son todos los componentes que componen este constructo de salario emocional, que como decía Felipe, en términos, en momentos en que está alta la competencia por talento, pasan a ser elementos muy determinantes para que nos elijan los colaboradores como empresas para trabajar. Claro. Y aquí lo que nos encontramos, porque hicimos una encuesta respecto a la satisfacción con el salario emocional, es que en general los niveles de satisfacción son más o menos, o sea, hay un 50%, un poquito más, 55% de las personas que contestaron nuestra encuesta que encuentran que no están satisfechas con su salario emocional. O sea, aquí, a pesar de que se habla mucho del tema y que hay mucha gente escribiendo y recomendando cosas, ciertamente la tarea todavía está bastante pendiente de las organizaciones latinoamericanas. No encontramos altos niveles de satisfacción. Hay un 44% de personas que contestaron nuestra encuesta que están satisfechas, pero el resto están insatisfechas, y eso es algo interesante, ¿ya? Aquí todavía tenemos mucho por hacer. Exactamente. Y en momentos justamente difíciles para las empresas, es una oportunidad de enfocarse acá. O sea, efectivamente, quizás subir los sueldos es algo irreal para muchas empresas en este momento. Mejorar las condiciones de salario emocional podría ser algo más fácil en este momento. Sí. Sí, o sea, no tenemos tantas herramientas, pero por aquí hay algo que va. Y quisimos hacer doble clic en un aspecto. Están preguntando los elementos que tenemos acá. Acá tenemos elementos como beneficios, propósito. Hay varias cosas que están detrás de este indicador. Pero hay uno en particular que nos llamó mucho la atención, que es la satisfacción con los programas de beneficio, ¿ya? Entonces nosotros le preguntamos a la gente qué tan satisfecho está con tus programas de beneficio. Que es, beneficio, para definir, son aquellas cosas que tú accedes a través de tu trabajo que no son remuneración. Entonces puedes tener un seguro de salud, por ejemplo, puedes tener descuentos en alguna tienda, gimnasio, alimentación, etcétera, etcétera. Esos son los beneficios. Y les preguntamos a las personas qué tan satisfechos estaban con el programa de beneficio. Lo primero es que el 26% nos dijo que no podían estar satisfechos porque no tenían programa de beneficio. No existe en sus organizaciones. Entonces, hay un cuarto de las personas que entrevistamos que nos dijeron, loco, aquí no hay nada. Entonces, no puedo estar contento con algo que no existe. ¿Ya? Eso es una primera tarea. O sea, si no tenemos un programa de beneficio, si no las personas, o lo tenemos y las personas no saben dónde están y de qué se trata, es muy poco probable que alcancemos niveles de satisfacción interesantes. Sí, iba a decir exactamente eso, que en el fondo no solamente es que lo tengamos, es que lo comuniquemos, porque también muchas empresas lo tienen y la gente no sabe que existen. Claro, o sea, acá hay una tarea ciertamente. Ahora, de las personas que sí tienen programas de beneficio, tenemos acá un nivel de satisfacción también bien similar a lo que vimos anteriormente, o sea, solamente un 13% están satisfechos con los programas de beneficios que tienen, y la gran mayoría está o neutrales o insatisfechos con lo que están haciendo. Mira, qué interesante lo que dice Carolina, porque dice, entendiendo cualquier cosa más allá de lo legal, varias veces hay cosas, pero pasan desapercibidas y las empresas deben darle foco a eso. O sea, eso también, nosotros que tenemos programas de beneficio, lo hemos visto mucho. O sea, hemos visto muchísimo que las organizaciones tienen beneficios, pero que la gente simplemente no los conoce.
Entonces aquí hay que separar las cosas, porque si tú tienes un programa de beneficio y está súper instalado y la gente lo conoce, pero aún así no está satisfecha, claro, ahí tienes un problema mayor, pero hay que ir viendo las cosas en orden. Y el primer punto siempre es que la gente sepa que estos beneficios existen, ¿ya? Yo les quiero mostrar, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en RAINME internamente, donde desarrollamos una aplicación. ¿Me avisan si la están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Entonces, esta es nuestra plataforma de RAINME. Acá tenemos una aplicación de beneficio. Y esta aplicación de beneficio es bien interesante porque lo único que hace es que agrega los beneficios que ya existen en la empresa. O sea, nosotros no lo sabíamos, pero nosotros solo por estar trabajando en RAINME teníamos del orden de 400 beneficios. Entre los beneficios que nos dan los bancos, la asociación de AFP, las cajas de compensación, o sea, sin hacer ninguna gestión adicional. Pudimos darnos cuenta de que teníamos un montón de beneficios y lo que hace esta aplicación es que te permite dos cosas. Primero, agruparlos todos en un lugar. De hecho, tú puedes hasta instalar una extensión de Google Chrome para que los beneficios vengan a ti, para que cuando estás navegando y estás a punto de comprarte una pizza, el sistema te diga, oye, tenemos un descuento para pizzería, ¿por qué no aprovechas esto? Y lo segundo es que te permite tener métricas. Entonces tú vas a poder revisar cuáles son los beneficios que se revisan más, cuáles son los beneficios que se usan más, y poder ir refrescando tu parrilla de beneficios. Esto es una estrategia un poco distinta a la que tenemos nosotros, porque usualmente lo que vemos son plataformas o servicios que buscan resolver este problema con más y más y más beneficios, pero no abordan el problema fundamental, es que la gente no los tiene a mano, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Primero hay que tener un programa de beneficio. Luego hay que asegurarse que la gente lo conozca, que lo tenga a mano. Luego hay que ver qué cosas usan e ir descartando los beneficios que no usan y promoviendo los que son más atractivos. Y recién ahí tenemos que salir a buscar beneficios adicionales. Entonces, mucho ojo con eso. Hay un orden de intervención ¿cómo se llama? Que les podría servir harto acá para poder intervenir. Ya, entonces hasta aquí con los datos. Y hasta aquí también con nuestra presentación. Nos quedan 10 minutos ¿cómo se llama? Y queremos como cerrar un poco el seminario con la siguiente reflexión. Lo que hemos visto es que se han sumado fuentes de ambigüedad. ¿O no, Manuela? Las cosas están difíciles en muchos países. Exactamente. Y cuando pasa esto, la tendencia natural es empezar a tratar de tener más control sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro. ¿Cómo alcanzamos control? Es por lo menos teniendo algunas certezas económicas y se está volviendo un poco a esa base, a recuperar. Las personas están buscando seguridad para transitar este momento con de más ambigüedad socioeconómica o social. Sí. Y vemos esto que dice acá Felipe, que en el fondo estamos viendo un interés mayor en la estabilidad, en la seguridad económica, en el salario, en todas aquellas cosas bases que nos dan seguridad, nos dan control. Exacto. Y estimados auditores y teleauditores, esto es lo contrario a lo que van a ver por LinkedIn. Porque LinkedIn y toda la difusión y toda la gente que te está tratando de vender cuchufletas, lo que hacen es tratar de, se demoran más tiempo en darse cuenta de los cambios. Entonces, uno sigue escuchando cosas acerca, por ejemplo, de la gran renuncia. Y loco, la gran renuncia fue en los knowledge workers, en las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y ya fue. Ahora lo que hay es el gran despido. Hay muchas empresas tecnológicas que están haciendo, como se acabaron muchos fondos de inversión, esas empresas ahora están despidiendo gente. Entonces hay que tener mucho ojo, ¿ya? Y nosotros queremos levantarles un poco la alerta. No, seamos críticos, no le compremos tanto al que nos está tratando de vender y pensemos en las cosas que son básicas, de sentido común. Lo básico en psicología organizacional, la pirámide de las necesidades. ¿Ya? Si estamos en un tiempo de vacas gordas y hay trabajo por todos lados y todos están invirtiendo y todos están creciendo, evidentemente que yo como trabajador voy a priorizar un lugar que me permita aprovechar esto, crecer rápido, saltar, aprender, desarrollarme en las competencias que son de alto atractivo, ¿ya? Pero en la medida que estas cosas empiezan a desacelerar, que estoy viendo que mi lugar de trabajo ya no está garantizado, que tengo que cuidar mi trabajo, ¿ya? Y empiezo a ver que hay menos ofertas de trabajo, que empieza a aumentar el desempleo, yo no puedo seguir con la mentalidad de la bonanza.
de que tengo que poner oportunidades de desarrollo, etc. Sino que tengo que enfocarme en lo que las personas están pasando. Estabilidad laboral, más importante que el desarrollo profesional. Remuneraciones, certeza en las remuneraciones, conciencia de que hay presión sobre las remuneraciones. En Chile, por ejemplo, vamos para el 11% de inflación. Significa que si te han mantenido el sueldo, es 11% menos de lo que era a principio de año. Esos son los temas que empiezan a tomar volumen. Y lo último que queremos contarles, seguimos en deuda con los beneficios. O sea, seguimos teniendo mucho que hacer con los beneficios. Hay un porcentaje muy significativo de organizaciones que no están teniendo beneficios y los que las tienen, hay un porcentaje de satisfacción bajo. ¿Ya? Entonces, hay mucho, mucho, mucho que hacer acá. Y está bien, podemos hablar de propósito, podemos irnos en volar, podemos hablar acerca del sentido profundo de trabajar en esta organización, pero también algunas empresas hacen cosas como muy vistosas, pero otras empresas hacen resorte. Y como se llama, tener sentido de propósito cuando tú estás haciendo resorte es muy difícil, ¿ya? Entonces hay que asegurarse de que estas cosas también las estamos abordando, no solamente la volá, como decimos en Chile. La cosa así como abstracta, de alto nivel. Estas cosas están en la base. Si la base no nos está funcionando, tampoco nos va a funcionar las cosas más arriba. ¿Ya? Y acá Así me que, gustaría ponerle un punto al tema que está diciendo de los beneficios, Felipe, y en esto de bajar a lo que realmente están buscando hoy en día los colaboradores, hay muchos beneficios que no implican costo para las empresas, pero que se traducen en plata para los colaboradores, en dinero. Por ejemplo, si yo puedo trabajar desde la casa 3 días a la semana, eso me implica ahorro en benzina, eso me implica ahorro en estacionamiento, me implica quizás puedo ir a buscar a mis hijos antes del jardín, me cobran menos horas de jardín. Si es que nosotros, por ejemplo, no podemos subir los sueldos a los colaboradores, quizás podemos darles que trabajen 40 horas a la semana en vez de 45 y mantener el sueldo. Eso se traduce en plata para los colaboradores también, ¿ya? Entonces, ser creativos acá, es ser creativos. No es realista decir vamos a estar subiendo o ajustando el sueldo por IPC, quizás no es realista para todas las empresas, pero seamos creativos de cómo podemos igual, de alguna manera, abordar este dolor que están diciendo los colaboradores que nos están diciendo. Hay formas de hacerlo y sin necesidad de gastar millonada en esto. sí, ahora les Eso. está apareciendo una pequeña encuesta. Vamos a mirar las preguntas que nos hicieron para asegurarnos que de estos 5 minutos que nos quedan no se nos quede nada detrás en el tintero. Bueno, ¿cómo se llama? Muchas preguntas relativas a las métricas que nosotros usamos. En la página de ranking.com ustedes pueden encontrar estudios y benchmarks y también pueden encontrar modelos. Entonces hay un modelo de engagement, hay un modelo de satisfacción laboral, un modelo de evaluación de NPS, hay modelos de teletrabajo, hay mucho contenido para que ustedes sepan cómo preguntar estas cosas cuando hagan estas encuestas. De por sí, si quieren conversar con nosotros, somos expertos en el tema, encantados también de poder conversar con ustedes y de todo lo que hicimos. Hay benchmarks también para muchas de esas métricas y estamos actualizando los benchmarks porque hemos visto que se mueven harto. Vamos a ver acá si hay alguna cosa que nos quedó en el tintero. Eh, no todos valoramos lo mismo, eso es cierto. Felipe, esto aplica para el talento sub-30. Hay un estudio en Randstad publicado en el Diario Financiero donde aparece que un 40% de los jóvenes están buscando trabajo constantemente. Mira, está bien. Yo también leí el estudio de Randstad, pero leamos siempre la parte de metodología. Ese estudio de Randstad está hecho con jóvenes norteamericanos. Estados Unidos, si bien está enfrentando una recesión, está con pleno empleo. ¿Ya? Entonces hay una desconexión entre la parte macroeconómica y la parte de empleo en Estados Unidos, una situación bien extraña. ¿Ya? ¿Es aplicable esta realidad de jóvenes knowledge workers en Latinoamérica? Yo no estoy tan seguro. ¿Ya? Yo creo que muchas veces saltamos a asumir que las tendencias en los países desarrollados son iguales o nos afectan igualmente en Latinoamérica. Entonces hay que tener ahí un poquito de ojo crítico de cómo interpretamos esos resultados. En mi experiencia, esos resultados son directamente interpretables, pero en empresas, por ejemplo, tecnológicas, de telecomunicaciones, con un alto nivel de desarrollo, ya que tienen dinámicas similares, pero cuando tú estás enfrentando lo que vaya a ser en la planta, en el molino donde hacen la harina, es poco probable que tengan los mismos temas que te están apareciendo en ese estudio. Así que hay que tener ojo en cómo lo aplicamos. Para un área de formación de desarrollo humano, ¿qué indicadores recomiendan llevar? ¿Cómo lo sacarían? Mira, para poder elegir el indicador,
lo más importante es tener claro cuál es la prioridad para esta compañía. Nosotros cuando entramos con un cliente nuevo no les preguntamos qué quieres medir, le preguntamos qué no te deja dormir. ¿Ya? Y nos dicen cosas distintas. Estoy vendiendo poco, no estoy siendo productivo, se me va la gente. Y para cada una de esas cosas, o tengo muchos accidentes laborales, para cada una de esas cosas existen métricas que tú podrías utilizar. Para la retención, para la productividad, para la autonomía, para la accidentabilidad. Entonces tus métricas van a ser buenas en la medida que contesten estas preguntas estratégicas de tu negocio. No es llegar y mirar el Harvard Business Review y decir, oye, todo el mundo está viendo engagement, miramos engagement también. ¿Ya? Entonces hay que tener una justificación estratégica. Si no, es muy difícil que tú puedas después comprobar que la métrica que estás usando tiene un impacto en el negocio. Entonces, esa es la primera pregunta. Una vez que tú tienes ya claro cuál es ese objetivo, hay mucho material en nuestra página y puedes hablar con nosotros y te podemos orientar también para poder determinar efectivamente qué van a medir. ¿Qué indicador recomiendan para un área de formación? Así como Carolina Berrío pregunta. Me imagino que está hablando como indicadores de gestión, ¿ya? Yo creo que acá es bueno seguir una metodología estándar. Hay indicadores de gestión e indicadores de impacto. Por ejemplo, el indicador de gestión que más se usa en las áreas de formación es la cantidad de horas de formación por año, y eso se acompaña de algún indicador de impacto, como por ejemplo, lo que tú puedes, si quieres, puedes investigar el modelo de evaluación de la capacitación de Kirkpatrick, que tiene 4 niveles de evaluación, que son impacto, reacción, aprendizaje, transferencia y retorno sobre la inversión. Usualmente las empresas alcanzan a medir los primeros dos, pero ya con eso, más la cantidad de horas, tienes un pack ahí de indicadores bien buenos. Nos estaban preguntando también sobre instituciones públicas. Bueno, las instituciones públicas no son nuestra especialidad, para serte franco, Jaime, ¿eh? Nosotros trabajamos más bien con instituciones privadas, y hay que mirar mucho en las instituciones públicas cuáles son los incentivos que hay detrás de las métricas que estás haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos un efecto muy importante en la evaluación del desempeño en las instituciones públicas, donde todo el mundo sale con la evaluación máxima, generalmente. Es muy raro que alguien salga con una evaluación bajo el estándar, ¿ya? Entonces, porque hay todo un tema de remuneración y relaciones sindicales y laborales detrás. Entonces, hay que tener ojo con esas dinámicas. Entonces, lo que yo te recomendaría, Jaime, es explorar cosas que sean muy sencillas, poco amenazantes, y anónimas o confidenciales, cortitas, al grano, ¿ya? Que te puedan empezar a empujar. Pero lo importante siempre es tener claro que aunque sea una empresa pública, tiene que tener un propósito lo que estás evaluando. ¿Qué es lo que hace que pierda el sueño el gerente general o los directores de la compañía? ¿En qué se están fijando? Y para cada uno de esos problemas yo te aseguro que hay una solución en términos de métrica. Chicos, ya estamos en el tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Les vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir el link de grabación. Estamos muy contentos de poder haber compartido con ustedes esta hora. Hablamos de muchos temas, seguro que quedaron con dudas, así que no duden en contactarnos. Siempre vamos a estar felices de poder hablar más con ustedes y de poder ayudarlos en lo que podamos. Así que muchísimas gracias Manu, por todo el trabajo, por todas las métricas que consolidaron con el equipo. Tremendo, y nos encontramos próximamente. Nos encantaría volver a conversar. Muchísimas gracias a Gracias a todos. todos. Que estén bien, gracias.